Sí, doctora. Ya, a ver, vamos a. Entonces, ya. Buenas tardes a todos. Entonces vamos a iniciar nuestra clase. Como me han reclamado y no está clarísima la grabación, hoy día vamos a nuevamente a reforzar sobre las pruebas de diagnóstico para la detección de la enfermedad COVID-19. Sabemos muy bien que esta pandemia ha matado mucha gente, ¿no? Han habido más de 750 millones de contagios, casi cerca de 700.000 muertes, en Bolivia más de 1.200 contagios y el número de muertes son numerosas. Hemos vivido una situación muy delicada, por tanto es importante conocer cómo nosotros podemos hacer la detección adecuada de esta patología. Es un virus de la familia de los coronavirus. ¿Por qué se llama coronavirus? Porque tiene, como vemos acá, la forma de una corona, ¿verdad? Entonces, es una familia de varios virus y que principalmente estos causan resfriados comunes, pero como el caso de el síndrome respiratorio agudo SARS-CoV-2, en este caso el COVID-2, ha causado esa enfermedad que ha sido una pandemia a nivel mundial, ¿no? Entonces, su principal característica, ¿por qué se le ha llamado síndrome respiratorio agudo grave? Porque precisamente produce problemas respiratorios y complicaciones y muchas muertes, porque, bueno, no sabíamos cómo controlar, cómo reaccionar frente a esa patología. Entonces, para poder ver qué pruebas se usan en el diagnóstico, es importante conocer la estructura de este SARS-CoV-2, COVID-19, ¿ya? Es un beta coronavirus, como vemos acá en la figura, no sé si estoy con la plumita, esto que vemos acá, no, al contrario, más bien, esto que vemos acá es el material genético del ARNA, ¿ya? Y es una secuencia de ARNA más o menos de 2.600 a 32.000 pares de bases, o lo equivalente a 26 a 32 kilobases, ¿sí? En su estructura tiene ese material genético, entonces el RNA, que en este caso para el diagnóstico nos va a servir como un medio de detección directo, de métodos directos. Tiene una envoltura que normalmente es de naturaleza lipídica, pero que contiene además, porque un virus es una estructura simple, ¿no es cierto? Es el material genético, su genoma, y una envoltura, que en este caso la envoltura de este virus contiene 5 proteínas estructurales y la que a nosotros nos interesa en el diagnóstico es la glucoproteína S o espícula. Esta es precisamente, aprovechando la figura, la que va a reconocer ese receptor AC2 en las células y sobre todo infecta a aquellos tejidos que tienen células que expresan en mayor proporción este receptor, y me refiero a, por ejemplo, al pulmón, las células beta pancreáticas, el corazón, el riñón. Entonces, hemos visto que como complicaciones de esta patología, porque este virus infecta ese nivel, lo que ha generado esto es daño en esos tejidos. Por tanto, además de ser una enfermedad viral, también tiene complicaciones multifuncionales, ¿no? En muchos tejidos. Y su principal característica es el estrés oxidativo que esto genera, y es esa patología que ya conocen, que vamos a reforzar en la clase de mañana por la noche, creo que es a las 9, y hablar nuevamente un poquito más sobre y reforzar sobre el estrés oxidativo, ¿ya? Entonces, es esa proteína que los métodos de antígeno directos, en este caso el test de antígeno, detecta a esa proteína, ¿ya? Tenemos también la proteína N, que es la que está fusionada al ARNA en la nucleocápside, ¿ya? Encontramos también la proteína de la envoltura y encontramos la proteína M, en este caso de la membrana. Y tenemos una
hemaglutinina estearasa. Esos serían los componentes proteicos de en realidad de la cápside de este virus. En algunos métodos pueden usar, principalmente están utilizando la glucoproteína S como marcador antigénico, pero en otros métodos puede haber la proteína E, la proteína M. Entonces depende mucho en este caso de la empresa que haya diseñado los diferentes test para la detección de este virus, ¿ya? Algo que debemos saber que la RNA polimerasa de este virus es mutante. ¿Por qué? ¿Por qué este material de RNA muta? Porque es una cadena sencilla. Por tanto, eso hace de que exista cambios en su estructura y genere además la resistencia a los medicamentos antivirales y por tanto el tratamiento va a ser complicado. Antes de entrar a las metodologías que vamos a ver para el diagnóstico, es importante conocer el curso de esta infección, ¿ya? Entonces, vemos acá esta línea punteada en celeste que va de este extremo a este otro extremo, nos está representando la carga del RNA viral. Y esta figura viene de las muestras que se han analizado a través de hisopado nasofaríngeo, ¿ya? También encontramos una curva, vemos esta curva que nos está mostrando el curso de la infección y normalmente esta parte de acá que ven, el que he señalado en círculo, es aquella que tiene la mayor carga viral y por tanto, pues ese sería el periodo en el cual las personas generan el mayor contagio. No olvidemos que normalmente del contagio, en algunos casos pueden pasar 5 días, 4 días, es bien variable el periodo de evolución y los síntomas aparecen más o menos a los 5 días. Pero ya podemos ver de que a las 48 horas antes del inicio de los síntomas, este virus ya puede estar en esa etapa de contagio, ¿ya? Por otro lado, tenemos en rojo, enmarcado con este círculo, la evolución de la producción de anticuerpos. Normalmente, si bien esta figura nos está mostrando a partir del 10º día, ya se ve que a partir del 7º día, 5º día, se produce en este caso la IgM, ¿ya? Entonces, otra metodología de detectar anticuerpos es hacer la detección de la IgM, los anticuerpos contra este virus, y más o menos a partir del 15º día es que incrementa la producción de la IgG, ¿ya? Esto es importante saber porque muchos médicos, lamentablemente por la falta de información, han hecho solicitudes de IgM y IgG al día 5 en este caso del periodo sintomatológico, y no olvidemos que también hay personas que no manifiestan sintomatología, ¿no? Y sobre todo esas personas, a pesar de no tener la sintomatología, pues también son personas que van a contagiar esta enfermedad. Entonces, se puede dividir esta curva del curso infeccioso en 4 fases. La primera fase viene a ser desde el día 0 del contagio, más o menos hasta el día 10, pongámosle, pero ya dije, a partir del 5º día principalmente ya se inician a presentar esos síntomas. Es ahí cuando el virus, vemos acá, el tiempo 0, es el tiempo en que inicia la sintomatología. ¿Y dónde tenemos la mayor carga viral? Justamente en este periodo, ¿no? Más o menos a partir de acá, la mayor carga hasta el día 7. Por tanto, el método de antígeno, para que tenga una alta especificidad y sensibilidad y podamos tener una prueba correcta, debe realizarse casi hasta los 7, 8 días, exagerando 10 días. No es muy aconsejable. El otro método que se utiliza es la PCR en tiempo real y aprovechando la figura, también lo que esto detecta es las copias del RNA, pero necesitamos, es más sensible y es bastante específica también porque acá lo que vamos a detectar es el
el ARNA, ese genoma de este virus, ¿no? Por tanto, esta metodología es mucho más sensible, inclusive podemos ya detectar la presencia de virus antes de los 48 horas de la sintomatología y llegar más o menos hasta el 12º día. Más después, como vemos, la curva de infecciosa de contagio va bajando. ¿Por qué? Porque la carga viral también baja. Y eso hace de que estas pruebas directas entonces no sean adecuadas para que nosotros podamos utilizar como diagnóstico. ¿Ya? Entonces, este periodo que les decía desde el contagio hasta que inician los síntomas, más o menos es un periodo de 4 a 10 días en total, ¿no? Y es un periodo donde casi no hay contagio. Pero, sin embargo, en los últimos datos ya hemos visto que 48 horas antes a que se inicie la sintomatología, ya se ha visto que estos pacientes han generado contagios en muchos de los casos, ¿ya? Entonces, es importante conocer este curso de la infección para poder determinar en qué momento y qué pruebas vamos a solicitar. Si vemos acá, este punto que corre acá es hacia arriba, nos está mostrando que es la etapa en la cual el virus está en su etapa de mayor replicación, mayor carga viral. Entonces, los métodos directos adecuados que van a detectar, como les decía, es entre 0 a 7 días y es el periodo que prácticamente contagiamos, ¿ya? Sin embargo, los últimos datos también ya indican que el contagio se da hasta los 5 días y que a partir de ese día ya disminuye la carga viral y por tanto el contagio también es menor, ¿no? Entonces, a partir del 7º día, más o menos al 20º día, nosotros que empezamos a producir en la tercera fase es los anticuerpos. A partir del 7º día, 10º día, la IgM y a partir del 15º día, la IgG. Ese periodo tampoco es un periodo de contagio, ¿ya? Pero sí evoluciona e incrementa la producción de anticuerpos. ¿Qué nos está indicando la presencia de la IgM? Que estamos en un periodo de infección aguda. En cambio, la fase 4 es el periodo de fase, en este caso, de que el curso de la enfermedad continúa ya prácticamente, ese paciente se ha defendido y estamos en una etapa ya crónica y tampoco es un periodo o una fase de contagio, ¿ya? La transmisión, entonces, en estos periodos, principalmente 4 y 3, disminuye. ¿Qué métodos de diagnóstico se utilizan para el COVID-19? Vamos a repasar un poquito las estructuras que en este caso tiene este virus, como dijimos, una membrana lipídica, tiene una nucleocápside que en este caso envuelve aquí al ARNA y es acá donde un poquito nos vamos a detener porque los métodos de diagnóstico, en este caso, de detección del virus, de material genético, es la detección de esta molécula de ARNA. ¿Por qué? Porque es un virus de RNA, ¿no es cierto? El COVID, como el VIH, como el H1N1, entonces varios virus RNA van a utilizar esta misma metodología en su diagnóstico, ¿ya? Tenemos también como segundo tipo de pruebas de detección los que detectan el virus intacto, es decir, nos referimos a la detección de esas proteínas. En este caso, principalmente la proteína espícula. Este virus más o menos tiene unas 100 copias de esta proteína y unas 1000 copias de la nucleocápside. Entonces, esta proteína de la nucleocápside es más abundante. Y la tercera estrategia para el diagnóstico de esta enfermedad y sobre todo es para hacer el seguimiento de esta patología es la detección de anticuerpos. Estos test serológicos lo que en realidad hacen es detectar el anticuerpo, es decir, ese anticuerpo que se va a fijar a un antígeno, ya sea, en este caso, puede ser la proteína M, la proteína de la nucleocápside, la proteína del dímero de hemaglutinina, como proteínas o la proteína de la espícula, ¿no? Entonces, normalmente
repito, la detección de anticuerpos lo que está detectando es los anticuerpos contra esas estructuras que contiene el virus, ¿no? Y dependiendo de la tecnología que use el fabricante, entonces vamos a ver que se usan diferentes proteínas como antígenos. En algunos casos se han utilizado inclusive la combinación de dos proteínas. Entonces, haciendo un repasito de lo que hemos dicho hasta ahora, hay pruebas de detección de antígeno. ¿Qué es lo que detecta principalmente esas pruebas? La proteína espícula. Esas son las pruebas de antígenos rápidas, las que se hacen por inmunocromatografía en inmunocubos, y la RT-PCR vendría a ser la metodología que vendría a ser en este caso el gol estándar para esta enfermedad, y lo que detecta es el material genómico, en este caso el RNA mensajero. Y la tercera estrategia para el diagnóstico sería, como ya manifestamos, la detección de anticuerpos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Ah? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, esas pruebas que acabamos de mencionar también se clasifican en dos grupos. Las pruebas directas son aquellas que buscan el patógeno y tenemos a las pruebas indirectas que buscan los anticuerpos. Pregunto, ¿cuáles serían entonces esas pruebas que buscan el patógeno de las que hemos mencionado? ¿Me podrían indicar? ¿Aló? De ¿Ninguno? detección de ARN. De ¿Ninguno? detección de ARN. ¿Ya? ¿Qué más? mm, Y la detección de los antígenos, las proteínas, ¿verdad? Y las indirectas son aquellas que buscan los anticuerpos. Entonces, vamos a hablar de la detección del virus. ¿Qué parte del virus detectamos? Como ya hemos mencionado, el RNA y la proteína E. ¿Cuál es la muestra que utilizamos en este caso para poder hacer esta prueba de diagnóstico? Viene a ser las secreciones de las vías aéreas. En este caso ya sabemos la secreción nasofaringea. Pero también las pruebas en saliva salen muy bien. Nosotros, a nivel de lo que es la investigación, hemos hecho el test al análisis de cómo funciona con las muestras de saliva y prácticamente con buenos resultados, más del 95% de sensibilidad y con una muy buena especificidad, porque no olvidemos qué es lo que estamos buscando, el patógeno acá, y entonces si nos da positivo estamos con una especificidad bastante alta. En cambio, a nivel de anticuerpos, esa especificidad disminuye, porque en muchas de las ocasiones pueden haber inclusive reacciones cruzadas. Además, sabemos muy bien que esta metodología de detección de anticuerpos nos va a servir sobre todo para fases de seguimiento de la enfermedad. Y la muestra, ¿qué tipo de muestra usa en el caso de la detección de anticuerpos? Las muestras de sangre, ¿ya? Entonces, sabemos muy bien, ahora ya conocen qué métodos existen, qué tipos de métodos y en qué momento de la enfermedad vamos a utilizarlos como métodos de diagnóstico. Vamos a describir entonces esa prueba gol estándar, la RT-qPCR. ¿Por qué le ponemos una Q en esa sigla? Este método molecular que detecta el material genético del patógeno, es decir, el RNA del virus, porque además es una prueba que cuantifica, va a cuantificar y nos va a determinar la carga viral. Y puede dar positivo tanto, algo muy importante, en pacientes sintomáticos como en pacientes asintomáticos, porque hemos visto que ahora más que todo con el curso de la infección vemos de que el número de pacientes asintomáticos está aumentando. Entonces, en esta prueba nosotros podemos usarla porque es más sensible y lo que está detectando es el número de copias de ese RNA y su sensibilidad es bastante elevada. ¿Qué muestras para esta prueba? Puede ser saliva, puede ser hisopado
nasofaringio. Entonces, repito, estas pruebas lo que están detectando en el paciente es el virus, el material genético del virus RNA. ¿Cuánto lleva aproximadamente el tiempo de la realización de esta prueba? Son 4 horas, es decir, se basa en una retrotranscripción y luego una PCR convencional, se combinan ambos métodos y tenemos que hacer la extracción de la muestra. Entonces, por ello ese tiempo que necesitamos de 4 horas. Sin embargo, en la actualidad ya se están usando los equipos de extracción automatizados, por tanto, el tiempo está disminuyendo. ¿Ya? Se basa, como les decía hace rato, en esa reacción en cadena de la polimerasa que detecta esta prueba, el genoma viral, en este caso el RNA. Por tanto, ¿qué necesitamos? Extraer el RNA, que más o menos esto lleva alrededor de 2 horas, y la prueba de la amplificación 1 hora y media más o menos, pero que en total con el aspecto de preparar el material y todo eso, va a ser más o menos 4 horas el tiempo necesario para esta prueba, ¿ya? Entonces, fundamentalmente, ¿para qué se usa? Por su alta sensibilidad y su alta especificidad, como prueba de rastreo y pruebas de contacto. Tenemos un contacto con un paciente, pues ya al tercer, cuarto día ya podemos utilizar esta prueba con buenos resultados, ¿ya? Bueno, entonces, ¿en qué se basa? Para que nosotros comprendamos un poco mejor la PCR convencional o llamada también PCR a punto final. En realidad, el nombre PCR quiere decir reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, nuestro material, en este caso, generalmente hemos estado usando, con el transcurso del tiempo vemos el hisopado nasofaringio, ¿no es cierto? Entonces, la preparación de la muestra, se pone la muestra en un medio de transporte que va a mantener al virus viable y posteriormente, sobre esa muestra se hace la extracción del ADN a través de un kit para extracción de esta molécula viral, en este caso del ADN estoy hablando, no RNA, porque esta PCR lo que hace es amplificar sobre la base de una doble cadena de ADN. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Nuestra doble cadena de ADN. Aquí tenemos la doble cadena que nos va a servir de base para ese proceso de amplificación, y a partir de una cadena, en un ciclo de PCR vamos a generar 2 cadenas, en 2 ciclos, 4 cadenas, en 3 ciclos, 8 cadenas, en 4 ciclos, 16 y así sucesivamente. Entonces, su fundamento es el fundamento de la amplificación de ese material genético, generar múltiples copias a través de esta PCR de reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué utiliza esto? Un equipo que se conoce con el nombre de termociclador. ¿Por qué se llama termociclador? Porque este equipo lo que permite es hacer que la temperatura pueda variar, es decir, necesito, por ejemplo, deshibridar esa doble cadena y requiero que la temperatura está entre 94, 95, 96 grados centígrados. Luego, para que el primer se una, necesito bajar esa temperatura entre 50 y 60, dependiendo del melting del primer. Luego hablamos de ello. Y entonces, nuevamente, para la amplificación necesito subir a 72 grados. Entonces, es un equipo que tiene esas características de programarlo y que pueda cambiar esas temperaturas durante el análisis o la realización de esta prueba. Una vez que se ha amplificado, es importante hacer la detección, y la detección se hace por electroforesis, generalmente en este método en agarosa, ¿ya? Entonces, ¿qué componentes necesitamos para llevar a cabo esa PCR? La muestra de ADN, esa muestra, en este caso para el COVID, es de hisopado nasofaringio, pero en otros casos puede ser de sangre, puede ser de cabello, de piel, de raspado de piel. Nuestro ADN está en todas las células, por tanto, que tienen núcleo, ¿no es cierto? Vamos a poder extraer de cualquier célula ese material genético. En este caso, es un ADN, puede ser, hay adenovirus, entonces puede ser también de un virus, de una bacteria. ¿Y qué necesitamos para esta prueba? Los primers. Un primer forward,
y un primer reversa. Porque esta cadena, voy a ir atrás, se separa, entonces tenemos una cadena acá, otra cadena acá, necesitamos amplificar este pedazo, por tanto, esta metodología necesita un primer, un guía, un cebador que se una para que le dé esa guía a la enzimita ADN polimerasa y pueda amplificar considerando como base esta cadena y si aquí está, por ejemplo, una guanina, lo que va a incorporar en esta reacción es la citosina. Si aquí está la timina, aquí incorporamos la adenina y de esa manera, entonces, esa cadena se va a ir amplificando. De la misma manera, este otro extremo, a través de la ADN polimerasa, si aquí, por ejemplo, está una adenina, la secuencia complementaria será timina. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para incorporar nucleótidos? En este caso, ¿qué tipo de nucleótidos? Desoxirribonucleótidos. ¿Por qué desoxirribonucleótidos se llaman DNTPs? Porque estoy amplificando el ADN, ¿ya? Necesitamos también esa enzimita que lo que va a hacer es polimerizar esos nucleótidos y formar los enlaces fosfodiéster. ¿Cómo se llama? Tag polimerasa. ¿Ya? Necesitamos que esta enzima tenga condiciones, tenga el magnesio como biocatalizador, manganeso en realidad, ¿no? O magnesio también, magnesio usamos más, y necesitamos que tenga un pH de 7, entonces un buffer que va a dar esas condiciones a esta enzimita para que pueda actuar. ¿Qué colocamos entonces en este tubo? Todos estos componentes, la muestra de ADN extraída, los primers, ambos primers, forward reversa, los 4 desoxirribonucleótidos ¿de qué? De guanina, de timina, de adenina y citosina, porque son los componentes de esa estructura molecular del ADN. Necesitamos poner en este tubo una cantidad determinada de enzima, de buffer, evidentemente de muestra y de primers y de desoxirribonucleótidos. Y en este tubito, entonces, mezclamos todos esos componentes en concentraciones adecuadas y colocamos en esta placa que sirve para colocar ese tubo de PCR. Es un tubo especial que va a soportar altas temperaturas y el equipo se programa y se llevan a cabo los ciclos. ¿En qué consiste este proceso de reacción en cadena de la polimerasa? Como les decía, lo que tenemos es en este material de ADN una doble cadena. ¿Qué es lo que vamos a hacer como primera etapa? Desnaturalizar. ¿Qué quiere decir eso? Romper. ¿Cómo se unen esta cadena a otra cadena? A través de puentes de hidrógeno. Entonces acá lo que se va a hacer es romper esos puentes de hidrógeno a través de esa desnaturalización. Sabemos muy bien que igual que en las proteínas, el ADN se desnaturaliza. ¿Y cuándo llega a hacer esto? A temperaturas mayores de 90 grados. En este caso, generalmente se usan entre 94, 95, 96. Y acá, en el ejemplo, tenemos entonces que a 95 grados ese material se va a desnaturalizar. ¿Qué quiere decir? Que se están rompiendo los enlaces puentes de hidrógeno y ahora tenemos las dos cadenas separadas. ¿Para qué? Para que continúe la otra etapa, que es la etapa del annealing. En el annealing, o también llamada hibridación. ¿Qué se está hibridando? Como hace rato expliqué, el primer. Este es el primer reversa, R, y este es el primer forward, ¿ya? Entonces, estos primers, al bajar la temperatura, en este caso la temperatura de melting de este primer es 55 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que a esa temperatura este primer se va a hibridar porque tiene una secuencia complementaria a esta cadena que tiene esos nucleótidos de color verde. En cambio, el primer está con nucleótidos de color anaranjado. Entonces, normalmente estos primers tienen entre 20 y 24 nucleótidos. Es una secuencia de esa talla más o menos que va a tener esa secuencia en este extremo y va a complementar y lo mismo este otro. Entonces, luego sigue la etapa de extensión. Una vez que los primers están ahí, ¿qué vamos a hacer? Extender, es decir, repito, si aquí está, por ejemplo, citosina, que se va a incorporar guanina, si está adenina, que se va a incorporar timina y así sucesivamente, estas
reacción entonces en esa fase de extensión y a una temperatura de 72 grados, lo que está haciendo es complementar esta cadena y complementar esta otra a través de esa reacción que hace la polimerasa, la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, de esa manera, hemos usado un ciclo de reacción y durante ese ciclo hemos duplicado, teníamos una sola cadena de cadena doble, ¿no? Ahora tenemos ¿cuántas cadenas? 2 cadenas, ¿sí? Entonces, si hacemos otro ciclo, estas 2 cadenas van a dar lugar a través de todo, repetimos nuevamente estos procesos de naturalización, el annealing, la extensión, y vamos a tener ahora 4 dobles cadenas, ¿ya? Y si hacemos un tercer ciclo, ya van a ser 8 dobles cadenas y así sucesivamente. Generalmente, el número de ciclos que se utiliza para esta prueba está entre 30 a 35 ciclos, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta sobre la PCR convencional, chicos? No, doctor. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con en ese tubito que hemos hecho amplificado, ¿no es cierto? Tenemos múltiples copias de esa secuencia específica. En este caso, generalmente es una secuencia en el RNA que se utiliza para la detección, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Preparamos un gel. Tenemos unos peines, son unos, aquí no se muestra unos pocillos que están ahí. Entonces, es ahí, después de sacar el pocillo, que se depositan las muestras. En primer lugar, nos va a dar la talla de los fragmentos, ¿ya? Luego, en el pocillo 1 podemos poner una muestra, en el pocillo 2 otra, en el pocillo 3 un control, y así sucesivamente, ¿ya? Llenamos los pocillos con las muestras, en este caso, o sea, se van a detectar 10 muestras, porque acá en este otro extremo nuevamente que está el marcador de peso molecular, por eso tiene diferentes bandas y aquí están las tallas. ¿Qué es lo que hace la electroforesis? Es un método que a través de la corriente eléctrica va a generar la migración y como el ADN tiene una carga negativa, entonces va a correr del polo negativo en la electroforesis hacia el polo positivo. Y también va a correr de acuerdo a su tamaño. Yo comparo siempre a un gordo con un flaco. Un gordo no corre, por tanto, ¿qué pasa? Se detiene arriba. Si, por ejemplo, tengo un material genético 1500, 3000 pares de bases, que más o menos sería aquí, 3000 pares de bases, entonces ese material no va a migrar muy rápidamente, va a estar hacia arriba. En cambio, si tengo un material más o menos acá, esto, poniendo a 500 pares de bases, 700, como 600 más o menos tiene esto, ¿ya? Entonces, a esa escala, este fragmento tiene 600 pares de bases. Entonces, de acuerdo a la metodología, por ejemplo, para que yo diga que es una muestra positiva, lo que espero de esta prueba es un fragmento de 750 pares de bases. Entonces, todos los fragmentos o todas las muestras que han amplificado esta parte tienen ese fragmento que yo estoy esperando. ¿Ya? Entonces, las muestras positivas van a ser, si ven ahí, no hay mucha amplificación, pero estoy viendo, estas son positivas. En cambio, esta no. ¿Por qué? Porque no ha amplificado. Puede ser que no tenga el material genético, por eso no ha existido la amplificación, o puede ser que en este caso tengamos una mala extracción o una mala toma de muestra. Es por eso que antes se hace todavía la prueba de la beta-globina, que en realidad este material está en el material genético de nosotros y es como un control positivo para ver si la extracción de ese material genético y esa muestra obtenida ha sido buena, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que se hace con este gel? Para que podamos nosotros ver estos fragmentos refringentes fluorescentes, necesitamos colocar ese gel de agarosa en una cubeta que tenga una molécula que genere fluorescencia. Generalmente es el bromuro de tidio y en la actualidad, porque este es cancerígeno, porque es un agente intercalante, se intercala en esa doble cadena del ADN,
Y cuando nosotros exponemos a la luz ultravioleta, genera esto que vemos acá, esta fluorescencia. Por eso el ejercicio dejamos como 30 minutos en incubación en esos fluorocromos y luego exponemos a la luz ultravioleta y vamos a ver nuestro material genético de esta manera refringente, por esa propiedad de que estos fluorocromos se unen a esa doble cadena de ADN. Luego, ¿qué hacemos? Sacamos una foto y observamos lo que estoy mostrando, o bien, en la actualidad ya se usan métodos automatizados. La facultad tiene materiales bien interesantes, chicos. Tenemos este equipo de automatizado para el análisis de esos geles. Entonces, colocamos el gel, tiene un software específico y esto va a permitir entonces hacer de que podamos tener una foto ya en forma digital para poder analizar y observar. Vamos a explicar para comprender nuestro método de RT-PCR en tiempo real, la metodología de RT-PCR. ¿En qué consiste esta tecnología? Es una reacción en cadena de la polimerasa que usa la transcripción reversa, es decir, ¿por qué usamos esa metodología? Porque nuestro material genético es el RNA. Entonces, el virus del VIH, en este caso el SARS-CoV-2, todos los virus que son RNA utilizan esta metodología, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer una vez que se extraiga, en este caso para el COVID del hisopado nasofaringeo, la extracción? Y sobre esta muestra hacemos una prueba que es de retrotranscripción, es decir, que se va a poner a esa muestra una enzima, de igual manera los componentes, en este caso los desoxirribonucleótidos, porque a partir de RNA, ¿qué vamos a amplificar? El ADN complementario. Y aquí lo que se amplifica es una sola cadena, no es una cadena doble. La enzimita, ¿qué es lo que está haciendo? Transformando el RNA en ADN complementario. Por eso se llama esta reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa. Entonces, a partir de un RNA, nosotros estamos obteniendo una molécula de ADN de cadena simple y sobre esta vamos a hacer una PCR convencional y por tanto vamos a tener una cadena de doble cadena. ¿Por qué? Porque no olvidemos, la PCR es como hacer una replicación in vitro. Tiene el mismo fundamento, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que nosotros hacemos, en primer lugar, es una amplificación a través de la retrotranscripción. ¿Qué vamos a necesitar? Acá, en realidad, esta enzimita necesita de igual manera un primer que se va a fijar a esa secuencia de RNA, porque el RNA, no olvidemos, es una cadena simple, por eso es menos estable, por eso se destruye más rápidamente, en cambio el ADN es mucho más estable. Y a través de, necesitamos el primer, por tanto los desoxirribonucleótidos, el buffer, todo aquello que ya hemos mencionado, y lo que está haciendo aquí es esta hebra de RNA servir de base para generar la secuencia de ADN complementario. Posteriormente, sobre este material genético hacemos una PCR normal y la PCR, ¿qué es lo que hace? Pues amplificar y a partir de esto vamos a generar una cadena, ¿no?, complementaria y de esa manera tenemos la amplificación de ese material genético para posteriormente poder detectarlo a través de fluorescencia ya, en este caso, más automatizada. Vamos a ver en qué consiste entonces el resumen para comparar la PCR tradicional. Lo que hace es usar muestras de cualquier tipo y de células para poder hacer la extracción del ADN. Se prepara la muestra de acuerdo a lo que ya les he Doctora, explicado. ¿Sí? ¿Aló? ¿Qué ha pasado? disculpe las molestias, doctora, pero dejó de compartir sus diapositivas. Está raro esto, chicos, porque yo no he dejado de compartir nada. Creo que es mi No sale, computadora. Ya, yo un creo, ratito. doctora. Ujú. A ver, vamos a ver otra vez, ¿ya? Dejar de presentar, pero aquí yo no he dejado de compartir nada. ¿Saben qué ha pasado? Tengo una mala conexión. Me voy a volver a conectar. Es una pena, chicos. Era hacer una clase magistral al frente, presencial.
Ujú. Vamos a tener que salir de esto. Voy a cerrar todo esto y volver a conectarme. Qué pena. Ujú. Y ahora que ponga en mi celular nuevamente el mismo problema. ¿Me escuchan? Sí, doctora, ¿Aló? le escuchamos. Mm, mm, mm. ¿Alguien está grabando? ¿Está grabando alguien, chicos? Porque tal vez si dejo de grabar, voy a tener mejor internet. Mm. Pena, triste, pero así es. A ver, vamos a cerrar esto. Están grabando desde la segunda diapositiva, doctor. Sí, ahorita voy a... en la anterior grabación, la parte de la uno es la que estaba mal, ¿verdad? O sea, por la primera parte y después creo que todo estaba bien o ha habido cortes varios. ¿Ah? Lo que pasa en la primera presentación es que se ha hecho en vertical por el celular, entonces se veía muy pequeñita las diapositivas. Eso Ujú. principalmente, creo. Ya, vamos a continuar, no se preocupe. Pero por favor me ayudan a grabar para que tal vez tenga mejor internet. He reclamado a Conteco antes de entrar porque he estado con problemas toda la mañana. Doctora, a Intel cámbiese, es mejor Intel. Sí, chicos, pero mis tubos son tan angostos que no puedo hacer eso. Estoy como que castigada. Por eso es Ah, que pues sufro. también es bueno. Estoy con Conteco y es el peor servicio, la verdad. Sí, doctora, es más lento. Intel no, bueno, ni modo, qué No macana. sirve, ¿no? Pero hasta donde he explicado han comprendido muy bien. ¿Está clara la explicación? Sí, doctora. Doctora, no entiendo, quería preguntar sobre el magnesio. ¿Para qué sirve el magnesio en el PCR? El magnesio es el biocatalizador que usa la enzima. Sin este no funciona. Las enzimas, no olvidemos, sobre todo las sinasas usan magnesio, son las enzimas que producen o participan en sus reacciones con el ATP. Entonces, por eso el magnesio es muy importante, chicos, por ejemplo, para la activación de la vitamina D. La vitamina D necesita esas enzimas, necesitan magnesio, los citocromos P450 en este caso, la 25 hidroxilasa, la alfa 1 hidroxilasa, para que me entiendas mejor, porque de eso ya hemos hablado, usan el magnesio como cofactor y en este caso esta enzima usa magnesio como cofactor. Es por eso, ¿ya? Sin el magnesio la enzima no va a funcionar, no funciona. Si en el tubo tú no pones magnesio, no se amplifica. Entonces, necesita ese biocatalizador que le colabora en esas reacciones. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. Si quieren, aprovechen de preguntar porque me estoy conectando y el tiempo vale oro, ¿no? Ya. Pena, yo quería
terminar hasta menos cuarto, pero este paso no nos permite. Voy a tener que ir más rápido. Estaba explicando muy lento, creo. La página no responde. ¿Qué les parece, chicos? Ya estoy ahí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctora. doctora, lo escucho. Qué lágrimas realmente este internet. Ya, a ver. Compartir. Y ahora tengo que abrir. Ujú. Ahora sí están viendo. Nada. ¿Mm? Todavía no, doctora. No se ve, doctora. Ahora sí. No, doctora. ¿No se ve? No, doctora. No. Qué pena. No sé cómo puedo hacer. De mi celular va a tener que ser como la otra vez. Qué pena. A ver. ¿Nada? ¿No están viendo? No, doctora, todavía no se ve. Qué tontera. Ay, no, no puedo creer. Nada, no se ve. Mm. Tengo buena señal, pero chicos, estoy con buena señal. Yo no estoy entendiendo qué está pasando. O apago mi compu. No estoy compartiendo porque ya he compartido. Voy a apagar ya. Qué pena. Ya, bueno. Lo raro es que de mi celu funciona, ¿no? Eso es raro, chicos. Será mi compu, pero no creo. Baja la señal. Y ahorita está rapidísima, está entrando enseguida. ¿Qué será? No, no se ha podido cargar el conjunto ahora sí. Ujú, ujú.
Ahora logran ver, ¿están viendo? Sí, doctora. Está entrando. Ya, me van a ayudar a grabar, por favor, y después me pasan, les ruego, ¿ya? Entonces, continuando. Ya, hemos hecho el repaso entonces de nuestra PCR convencional y vamos a ver qué pasa en la PCR en tiempo real o PCR cuantitativo. ¿Por qué se llama PCR en tiempo real? Porque las detecciones se hacen en el tiempo, ¿ya? Y la muestra, en este caso, va a ser obtenida del hisopado nasofaríngeo, extraemos el RNA y sobre ese RNA que tenemos que hacer la retrotranscripción, es decir, obtener el ADN complementario y posteriormente a ello hacer, a ver un ratito, puntero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo una retrotranscripción y esa retrotranscripción va a permitir amplificar el ADN. Luego, sobre esta hacemos una PCR normal, una reacción en cadena de la polimerasa. ¿Y qué es lo que utiliza esta metodología? Utiliza sondas Tachman, fluorocromos que en el tiempo, a medida que se vaya amplificando, nos van a mostrar, como vemos, estas curvas que posteriormente cada uno es uno de los nucleótidos, ¿no? Cómo se están expresando y en realidad nos sirve para ver la expresión genética y además hacer la cuantificación, porque no olvidemos cuando el ADN se transcribe, se expresa, y aquí como hemos partido del RNA, esa molécula se puede expresar y nos está mostrando esas curvas, esa expresión de ese material genético. Entonces, a nivel de los agentes que se intercalan en este caso, la PCR convencional eran el bromuro de tirio, el Cybergreen, entre otros. En cambio, acá vamos a usar sobre todo Cybergreen. Ya entonces, durante la extensión, al mismo tiempo que se amplifica, esta metodología nos va a dar la emisión de una fluorescencia y el equipo tiene unos detectores especiales, entonces, y nos va a mostrar de esta manera las curvas, ¿ya? Entonces, ¿qué necesita esta metodología? Haciendo un repaso, la polimerasa TAC, polimerasa, el ADN molde, los primers específicos, los DNTPs, el buffer de la reacción y después de hacer la PCR, en este caso retrotranscripción, obtener el cDNA complementario, hacemos la PCR y necesitamos en esa incorporar las ondas o agentes intercalantes para que a medida que se lleve a cabo la amplificación se pueda detectar esa señal. Y este es el termociclador que tiene ese sistema de canales que van a detectar estos fluorocromos y nos muestran entonces estas curvas y mediante el análisis de esto nosotros podemos cuantificar ese material genético, ¿ya? Entonces, decimos que es una PCR cuantitativa porque sobre todo esta nos va a permitir cuantificar qué cantidad, qué número de copias tenemos en ese material genético. Y es utilizable para todas las enfermedades, tanto bacterianas, virales, parasitarias, para hacer estudios de genes a nivel de oncogenes, esas anormalidades genéticas que se observan en nuestro material genético, podemos entonces hacer que se exprese sobre ese RNA, hacer la extracción y utilizar esta metodología. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro, chicos, hasta ahora con esto? ¿Qué es lo que hace esta metodología? Pasa el RNA, vuelvo a repetir, a DNA, ¿no? Bueno. Hace rato, cuantificar qué cosa, la transcripción y por tanto la expresión genética, es decir, si un gen se está expresando o no se está expresando.
Y también importante para detectar microorganismos genéticamente modificados. Por ejemplo, en agronomía se está utilizando, ¿no? En este caso, la modificación genética para obtener mejores frutas de mejor calidad, menor contenido de azúcar, mejorar o cambiar los sabores. Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se modifica el material genético y es una metodología aplicada en este caso para ese tipo principalmente de investigaciones. Vemos acá que el ADN se transcribe y posteriormente, ¿en qué se transcribe? En un RNA mensajero. Cuando el RNA mensajero se traduce, ¿en qué se está transformando? En una proteína. Y a eso conocemos como expresión genética, ¿ya? Entonces, es el hecho de que un fragmento que está en el ADN es un gen. Y ese gen se está transcribiendo y posteriormente se está traduciendo y en que termina en una proteína. Entonces, en esta metodología, cuando decimos QRT-PCR, lo que hace rato les decía, ¿por qué la Q? Porque esta metodología consiste en extraer la muestra a sRNA, hacer la conversión a DNA complementario, hacer una amplificación por PCR, pero en este caso utilizando esas ondas, y el equipo en este caso de resultados nos permite cuantificar, determinar qué cantidad, ¿ya? Es un termociclador, el equipo, que usa en realidad sensores de fluorescencia, canales. Puede haber equipos de 4 canales, de 6 canales, y usa la PCR de transcripción reversa y la PCR convencional. ¿Y por qué decimos que es cuantitativo? Porque nos permite cuantificar, ¿ya? ¿Y por qué es en tiempo real? Porque este método va a medir a medida que hace ese proceso de amplificación. ¿Qué aplicaciones tiene? Sobre todo a nivel viral, para detectar el virus del COVID, para detectar el virus del VIH, H1N1. Entonces, detectar sobre todo a RNAs virales, ¿no? En muestras, principalmente, son los que más producen esos problemas a nivel respiratorio, esas enfermedades respiratorias, y sobre todo en el VIH, importante para detectar la carga viral. ¿Cuánto de carga viral tiene un paciente? Sobre todo cuando tiene SIDA, hay que hacerle la cuantificación de células y además la carga viral para ver si se está haciendo buen tratamiento, su carga viral está baja o cómo está, ¿no? ¿Qué ventajas? Es una técnica mucho más estable que la PCR convencional. Tiene mucha sensibilidad, tiene especificidad y lo bueno es que acá puedes correr 95 muestras en una sola corrida. ¿Por qué digo 95? Porque la otra se usa como control. Aunque se usan más controles, no es una sola muestra como control, ¿ya? Se usan controles de las ondas, del material genético, de la muestra, etc. ¿Qué limitaciones tiene? El tiempo es un poquito mayor. Si hacemos esto, la extracción con un equipo especializado va a durar 2 horas. Si hacemos en forma manual, 5 horas. Es un poquito más largo el proceso. Necesita un personal más especializado. El equipo de PCR en tiempo real es más complejo, más caro, tiene un precio mucho más alto, ¿ya? Entonces, en cuanto a sus características, pues tiene mayores ventajas en cuanto a sensibilidad y además el hecho de que nos permite cuantificar. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que vamos a usar? Hemos dicho, desnaturalizamos según el primer, en el annealing se está haciendo la amplificación y es en ese momento que, como vemos acá, la enzimita está amplificando y se va a unir un reportero. Ese reportero es aquella molécula que en realidad va a estar ligada a ese proceso de fluorescencia, ¿ya? Además, se diseñan primers específicos para evitar señales falsas, ¿no? En esta metodología.
Y este es el equipo entonces que hace la lectura de ese proceso, ¿no? Un ciclo, repito, tiene la desnaturalización, que en este caso para esto que estoy mostrando ha usado 3 minutos a 94 grados centígrados para primero un tiempo inicial de desnaturalización que se hace, luego en un ciclo, lo que hemos explicado hace rato, la desnaturación a 94 grados centígrados, el annealing a 55. ¿Cuánto tiempo de desnaturalización? 1 minuto. ¿Cuánto tiempo de annealing? 45 segundos. ¿Cuánto tiempo de extensión? 1 minuto. Algo que debo tal vez aquí indicar, la extensión va a depender mucho de cuántas pares de bases es el fragmento que nosotros estamos queriendo amplificar. Entonces, estos 3 pasos repetimos. Si son 30 ciclos, 30 veces, si son 40 ciclos, 40 veces, en este caso son 35 veces, y posteriormente dejamos a 4 grados centígrados por unos 10 minutos y finalizamos nuestro proceso y el equipo ya directamente nos va a dar las curvas, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad se va a hibridar el primer? ¿Dónde? A esa secuencia donde nosotros queremos amplificar. Necesitamos Quencher lo que hace es romper esa secuencia y emitir una fluorescencia, ¿ya? Esa es su función. Y ese rompimiento entonces va a generar la emisión de esa fluorescencia. Entonces, en resumen, tenemos 4 técnicas de PCR en reacción en cadena de la polimerasa, la PCR convencional de punto final, que la hemos explicado a detalle, la PCR por transcripción reversa, la PCR en tiempo real cuantitativa, porque también podemos usarla para cuantificar, y la RTQ-PCR, que es la PCR con transcripción reversa, que nos permite la cuantificación. En este caso, el material para la PCR convencional que es el ADN. En cambio, para la transcriptasa reversa es RNA, igual que para la QRT-PCR. ¿Ya? En cambio, para la PCR cuantitativa es también ADN como un material genético que se utiliza. ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos? Existen otras pruebas que en realidad el GeneSpert es un equipo que se ha diseñado para hacer la detección de material genético de patógenos y principalmente para la tuberculosis. ¿Qué es lo que detecta este método? El genoma del virus. Acá no tenemos que hacer una extracción, sino que tiene unos cartridges este equipo y solamente se puede procesar 4 muestras. Nosotros colocamos nuestra muestra del hisopado nasofaringeo directamente, todos los componentes que he mencionado y corremos. Y el resultado sale en 1 hora, porque acá solamente es la prueba de amplificación, sin necesidad de llevar a cabo esa extracción de el ADN. Sin embargo, es menos sensible. Si bien el tiempo es menor, es menos sensible porque, ojo, puede hacer de que puedan haber interferentes, ¿no? No estamos trabajando con el ADN puro, sino hay proteínas y una serie de componentes, aunque el equipo se encarga de inactivar y desnaturalizar este otro material genético, ¿no? Y la desventaja es que procesa solamente 4 muestras. Finalmente, la prueba de LAM es una prueba de amplificación isotérmica por lazos, es decir, ¿qué es lo que hace esta técnica? Utiliza varios primers, 6 pares de primers, que normalmente van a amplificar secuencias en diferentes regiones de la secuencia, en este caso, formando estos lazos, y no necesita un equipo de termociclador porque esta enzima, esta isoterma, funciona a 65 grados centígrados. Entonces, esta metodología es mucho más simple, más barata, no necesita equipos costosos y el fundamento está en cambios de pH que se generan, ¿no? Y
es una PCR que se lleva a cabo, pero a una sola temperatura, en este caso a 65 grados centígrados. Entonces, las enzimas se colocan los oligos, el ARNA purificado y se deja 30 minutos en este caso, a 65 grados centígrados, los tubitos, y en caso de que sea positivo va a generar un cambio de coloración, y es a través de esto que nosotros podemos determinar si esa muestra es positiva o no es positiva. En este caso, el cambio de coloración de esta es positiva, en cambio, si se mantiene de color lila, es negativa. Evidentemente, siempre con los controles respectivos de los procesos que se realizan. En la actualidad ya se está llevando a esta técnica a incorporar tecnologías más sofisticadas, utilizando fluorocromos y no solamente los cambios de pH. Entonces, si comparamos una con la otra, es más, no necesita equipo especializado, el tiempo es más corto, en media hora ya tenemos el resultado, pero la desventaja es de que pues no es tan específica y su sensibilidad disminuye, ¿no? Tiene buena especificidad, sensibilidad, pero no tan buena como la RT-PCR. Su fundamento, entonces, es la amplificación isotérmica del ADN. ¿Qué quiere decir? A una temperatura constante, en este caso 65 grados, y la detección se puede hacer en equipos ya más sofisticados y automatizados a través de la detección de la bioluminiscencia. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos la luciérnaga, tiene esa sustancia bioluminiscente, que en este caso hay equipos diseñados para detectar esas moléculas que generan la bioluminiscencia. Bueno, las pruebas directas que buscan al antígeno. Estas usan la tecnología de inmunocromatografía. ¿Y qué es lo que detectan? Son proteínas virales, ¿ya? Su sensibilidad no es tan buena, si nos fijamos, 80%, en cambio de la PCR en tiempo real, su sensibilidad está más del 95% y su especificidad un 97%. En cambio, la PCR en tiempo real tiene una especificidad del 99%. De igual manera, ¿qué muestra se usa para esta prueba? La muestra de hisopado nasofaringio, que estamos sacando de ahí el material, el ARNA del virus. ¿Y en qué consiste? Es un test rápido, se coloca en el inmunocubo, en realidad es la muestra preparada con una molécula, un diluyente, y lo que va a hacer este método es a través de la corrida electroforética que va a hacer, se va a ir a encontrar ahí con anticuerpos específicos y va a generar esas bandas de acuerdo a la interacción. Vamos a explicar luego entonces en qué consiste de colección de la muestra, tratamiento de las muestras con este buffer y luego esta muestra, una vez mezclada y tratada, se transfiere a esos inmunocubos, se deja reposar entre 10 minutos máximo, 5 a 10 minutos, y se hace la lectura. ¿Ya? La lectura, en caso de que presente una sola línea, como vemos ahí, es negativo, y en el caso de que presente dos líneas, como vemos acá, la muestra sería positiva. Entonces, las pruebas serológicas que detectan anticuerpos son también pruebas inmunocromatográficas rápidas y que utilizan en este caso para la detección de anticuerpos. Ya hemos dicho qué tipos de anticuerpos, IgG e IgM contra el SARS-CoV-2. ¿Ya? La muestra puede ser suero o plasma, que se utiliza aquí, y para obtener el suero o el plasma necesitamos sangre. En este caso puede ser sangre venosa o sangre capilar, y la sangre capilar se obtiene del pulpejo del dedo a través de una lanceta. La sensibilidad es menor, si nos fijamos, 91,8%. ¿Por qué? Porque tiene reacciones cruzadas en muchos de los casos, esto de los anticuerpos, y su especificidad también es mucho menor. Principalmente esta técnica serológica la utiliza para ver si ese paciente, cómo está evolucionando, cómo está yendo esa producción de anticuerpos, ya como ya explicamos, ¿no?
Entonces, ¿qué usamos para la obtención de esta prueba? Si es la punción en el pulpejo del dedo, lo que necesitamos son lancetas, el inmunocubo, en este caso un marcador para marcar el tubo, el inmunocubo, necesitamos algodón para hacer la desinfección del pulpejo del dedo, necesitamos alcohol y el registro de los resultados en un formulario, ¿no? Siempre usar con guantes, trabajar con guantes porque es material contaminante y mandiles, benditas para cubrir la zona donde se ha hecho la punción y necesitamos esa caja, esa bolsita, que en este caso tiene la bolsa roja porque nos está mostrando que es un material contaminante, ¿no? Escogemos de qué dedo vamos a pinchar. Luego, ¿qué hacemos? Limpiamos el área con alcohol. Ya hay como apósitos con alcohol para desinfectar. Entonces se usa eso. Luego se abre la lanceta, se pincha en el dedito desinfectado y tenemos la muestra de sangre. Presionamos, desechamos las 2 primeras gotas con algodón y luego esas gotas colocamos directamente, tomamos con la pipeta esa dispensadora y esa muestra de sangre lo que vamos a hacer es colocar en ese inmunocubo. Algo muy importante que debemos verificar es la fecha de vencimiento, chicos. Si la fecha de vencimiento está dentro del tiempo, porque si está expirado puede darnos resultados malos. Y ya les he explicado en qué consiste el fundamento. Entonces acá se deposita la muestra tratada con el diluyente y esto por cromatografía va a correr, se va a unir a los componentes que tiene y de esa manera, en este caso, el casquete, yo veo de que hay una sola línea, está mostrando la línea positiva, ¿no? Se coloca a más o menos 10 microlitros de la muestra a través del dispensador. La gota de sangre debe tener esa cantidad, 2 gotas de diluyente y luego se espera entre 10 minutos el tiempo. Exagerando hasta 15 tampoco puede ser más. Y en el caso de que no se presente ninguna línea, pues no es reactivo. Ese es el informe que se da. En el caso de que tengamos una línea, ya sea así tenue o más intensa, ¿qué me está diciendo? Mientras mayor intensidad, estoy teniendo mayor producción de anticuerpos, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste el fundamento de esta técnica de cromatografía? Que sirve para la detección de anticuerpos. ¿Qué estamos detectando? IgM o IgG. ¿Qué vamos a necesitar entonces? La muestra del paciente. En este caso, ¿qué tipo de muestra? Sangre. Tenemos entonces los anticuerpos ahí que nosotros vamos a incorporar a ese inmunocubo a través de esa muestra de sangre que se pone directamente. ¿Qué es lo que tiene el inmunocubo más adelante? Más adelante tiene, en este caso, los antígenos. Puede ser el antígeno de la proteína S, de la nucleocápside, como ya hemos mencionado. Entonces, en este caso, está utilizando esos del antígeno S. ¿Y qué es lo que va a hacer? Los anticuerpos que nosotros hemos colocado en las muestras se van a fijar. En este caso, ¿qué se está fijando a ese antígeno? La IgM. En este otro caso, ¿qué se está fijando? La IgG. Y en este caso es el control que nosotros utilizamos, ¿ya? Entonces, posteriormente, esto va a ir migrando, va a ir interactuando con esto que nosotros tenemos como antígenos y de esa manera, sí, en este que tenemos el antígeno para la IgM da positivo, entonces estamos teniendo esta línea, como vemos acá, positiva para la IgM. Si acá se ha fijado a este antígeno, el anticuerpo IgG, y posteriormente, pues esto va a dar positivo, tenemos nuestra línea para la IgG. Por tanto, acá, en este primer inmunocubo, el resultado que expresamos es línea positiva para IgM, IgG, positivo IgM,
reactivo en realidad, no se dice positivo, reactivo para IgM y reactivo para IgG, y esta otra línea es nuestro control. En este otro inmunocubo lo que tenemos es una línea para la IgM positivo, y nuestro control siempre debe expresar esa línea, porque si no expresa, quiere decir que algo está mal. Acá el resultado de este otro es, tenemos la banda para IgG reactivo y para el control. Y en este caso el resultado sería no reactivo, porque solamente se ha amplificado o se muestra una sola línea que se refiere a la línea del control. ¿Han comprendido, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se informa? En este primer caso, ¿cuál sería el resultado? ¿Reactivo para qué? ¿Ah? ¿Y G qué? ¿Ah? ¿Aló? IgG, ¿verdad? En este segundo caso, ¿para qué sería? ¿Me están escuchando? IgM. IgM. Y en este otro caso, ¿reactivo para? IgM e IgG, ¿ya? Y en este caso tenemos una sola banda en el control. ¿Cuál sería el resultado? No reactivo para COVID-19. Acá, fíjense, ¿qué ha pasado con el control? No ha dado ningún resultado, debe dar esta coloración. Por tanto, todas estas pruebas son inválidas. Si vemos este barrido de esta manera, también se debe desechar, ¿ya? Bueno, en relación al método CLIA y el ELISA, el fundamento es el mismo, con la ventaja de que estos métodos son automatizados y utilizamos placas. Estas son placas de 96 pocillos, en los cuales, entonces, en el fondo de cada pocillito que hay el antígeno del virus. Puede ser la proteína espícula, la proteína de nucleocápside, como ya hemos mencionado, y lo que se hace es adicionar la muestra del paciente. ¿Qué es lo que va a presentar esa muestra del paciente? Los anticuerpos, ¿no? En este caso se usa el suero o el plasma. ¿Y qué es lo que van a hacer estos anticuerpos? Se van a ir a unir a los antígenos. En este caso, ¿qué anticuerpo se está yendo a unir a este antígeno? IgM. En este otro caso es el anticuerpo para, adición del anticuerpo IgM, ¿no es cierto? Entonces, acá se ha unido el anticuerpo IgM, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar un segundo anticuerpo. En primer lugar, este anticuerpo tiene que ser un anticuerpo humano contra este anticuerpo del COVID, ¿ya? Y ojo, posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Revelamos eso con un sustrato que generalmente este segundo anticuerpo, como vemos, está marcado. Puede estar marcado con una enzima, en ese caso estoy hablando del ELISA, o puede estar marcado, por ejemplo, o con biotina, biotinilados, y ese método utiliza el CLIA. Entre ambos, el CLIA vendría a ser mucho más sensible y mucho más específico en relación al ELISA, porque no olvidemos que en el ELISA se está utilizando una enzima como sustrato para, en este caso, detectar esa reacción, ¿ya? Entonces, el kit consiste en todos los reactivos necesarios para agregar, en este caso, hay que diluir en un buffer, hacer unas preparaciones y hacer lavados posteriores, dejar incubar un tiempo, y son varios ciclos que se repiten. Primero agregar, en este caso, la muestra de sangre, de suero, perdón, en diluciones adecuadas, dejar incubar un tiempo, 30 minutos, hacer 3 lavados, luego agregar el segundo anticuerpo, dejar reposar nuevamente unos 30 minutos, hacer nuevamente 3 lavados, y luego agregar, en este caso, el sustrato que va a permitir generar la interacción con esta molécula marcada, generando entonces una señal
En el caso de la ELISA, repito, son enzimas y en el caso hay métodos fluorométricos o detección de moléculas biotiniladas con estreptamidina y biotina, ¿no? Entonces depende mucho de qué tipo de fundamento está utilizando de detección la técnica. ¿Cómo se interpreta? Si se valora y da IgG positivo, IgM positivo, el resultado se manifiesta como si hay anticuerpos para ambos, para IgG e IgM. En este caso solamente ha dado positivo para IgG, por tanto hay anticuerpos para IgG. En cambio acá ha dado negativo para ambos. El resultado sería no hay anticuerpos. En este otro caso solo ha dado para IgM y el resultado se confirma para IgM. Haciendo un recuerdo de entonces en qué fase vamos a utilizar estos métodos de detección de anticuerpos o en qué fase de la enfermedad, pues a partir del 7º día, yo sugeriría que sea 10º día, es mucho mejor porque en estos días 7º a 10º a veces no da todavía positivo, entonces es mejor a partir del 10º día. Y hasta cuando podemos utilizar, más o menos del 10º día hasta el 17º día, porque después, como vemos, decae ya el nivel de anticuerpos. En este caso, perdón, estoy yendo al revés, 28 días sería para la IgM y para la IgG, pues es variable dependiendo de la respuesta, ¿no? Inmunitaria que tenga el paciente. Entonces, en el periodo de ventana de contagio, cuando han aparecido los síntomas, inicio de síntomas, nosotros usamos sobre todo las pruebas directas, que son la detección de RNA y antígeno. En cambio, en la fase de recuperación, lo que usamos es la determinación de IgM e IgG, ¿ya? Entonces, acá tenemos el marcaje, como hace rato mostramos, el tiempo cero, el inicio de los síntomas. No olvidemos que el momento de la infección ha sido el día 10 y el periodo de incubación puede ser de 5 días o más y el inicio de síntomas entonces estaría acá en este día 0 y la detección de los anticuerpos del día 5 al 7 es para IgM y yo le pondría 15, repito, como hace rato les dije, de 15 para adelante la IgG. Hasta los 30 días, dependiendo. Hay gente que está expresando todavía sus anticuerpos hasta el 45º día, inclusive más tiempo, ¿no? Y finalmente hay diagnósticos complementarios y aquí es importante esto, chicos, importante. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la ferritina y eso principalmente se da a partir del 5º día cuando ese paciente se está complicando. ¿Por qué aumenta a la ferritina? Porque eso está indicando que hay presencia de virus y bacterias en el cuerpo. No olvidemos que acá la ferritina es la proteína que almacena el hierro. Entonces, es un marcador de mal pronóstico y en este caso el incremento de la ferritina nos da una sugerencia de que está habiendo una mayor presencia de carga viral o presencia de infecciones bacterianas. El dímero D es un fragmento de una proteína que se produce cuando el coágulo se disuelve. ¿Ya? Entonces es un fragmento de esas proteínas del coágulo que prácticamente va a servir como una molécula que nos va a permitir evaluar trastornos, sobre todo a nivel de la coagulación de la sangre, principalmente coagulaciones intravasculares diseminadas, la presencia de coágulos profundos en una vena profunda nos puede hacer de que si el incremento de este dímero D se está generando, es que se están dando, por ejemplo, embolias pulmonares o trombosis venosas o accidentes cerebrovasculares. Esto está mal escrito, ¿no? Y
va después entonces de la primera semana, va a ir incrementando progresivamente a medida que pasan los días y principalmente puede llegar a valores bastante altos y esto generar inclusive ya a complicaciones, es signo de que están habiendo complicaciones y ese paciente está con miras a ir al cementerio. Otro marcador de lesión cardíaca es la troponina. Entonces, principalmente hemos dicho que en esta patología hay secuelas en muchos otros tejidos, ¿ya? Entonces es sobre todo para valorar el daño cardíaco y la proteína C reactiva es una prueba que se utiliza sobre todo para ver si hay proceso inflamatorio o no y esta proteína la produce principalmente el hígado. La lactato deshidrogenasa también nos colabora en esta patología porque no olvidemos la lactato deshidrogenasa es esa enzima que transforma el piruvato en lactato o el lactato en piruvato. Entonces, el piruvato acá a través de esa enzimita se transforma en lactato. ¿Y la enzima cómo se llama, chicos? ¿Qué hace esa reacción? ¿Ah? LDH, lactato deshidrogenasa. Lo que usa es el NAD, en este caso para ir en esa dirección, el NADH, NAD reducido, y va a salir un NAD oxidado. ¿Por qué esta reacción es importante y se da en qué tipo de glucólisis? ¿Quién me puede decir qué tipo de glucólisis es? ¿Ah? ¿Ah? Anaerobia, ¿verdad? Es decir, necesito en anaerobiosis la cadena se bloquea el ciclo de Krebs y solo va a generar energía a la glucólisis anaerobia. Ya sabemos que la glucólisis utiliza NAD oxidado, entonces esta reacción, el paso de piruvato a lactato, hace que el NAD reducido se oxide y mantenga la glucólisis anaerobia. Es por eso que en esta patología hay lactoacidosis, hay acidosis metabólica y la lactato deshidrogenasa sería un marcador. No olvidemos que también hay estrés oxidativo. Y finalmente, algo importante, la procalcitonina se eleva principalmente cuando hay coinfecciones bacterianas. No olvidemos que este virus, al lesionar principalmente el sistema respiratorio y a nivel pulmonar, porque es el mayor daño que genera, porque hay mayor número de receptores AC2 para que pueda ingresar más fácilmente a estas células y generar el daño. Entonces, se ha visto que acá hay coinfecciones, ¿no? Colaterales, infecciones bacterianas, por eso las neumonías, y es por esta situación que debemos darle ese antibiótico, ese tratamiento antibacteriano. Finalmente, vamos a terminar explicando ¿qué es la secuenciación? Es una metodología que nos va a permitir descifrar qué nucleótidos están y en qué posición. Por ejemplo, aquí está guanina, citosina, timina, adenina. ¿Y en qué consiste este método? Este método consiste en utilizar los dideoxis, se llaman, los DNTPs. Dideoxis, ¿qué significa? Que en este caso los dideoxis no tienen el oxígeno en este carbono y tampoco en ambos, porque los DNTPs tienen una desoxirribosa, ¿no es cierto? Que no tiene la desoxirribosa, el oxígeno en este carbono 2. En cambio, estos dideoxis no tienen el carbono también, el oxígeno en el carbono 3, en ambos carbonos, tanto en el carbono 2 como en el carbono 3. Entonces, ¿en qué consiste esta metodología? En que se hace una reacción de PCR utilizando desoxirribonucleótidos y dideóxidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando encuentre, por ejemplo, una adenina o incorpore un dideóxido de adenina, va a paralizar la reacción. ¿Por qué? Porque para amplificar, chicos, necesitamos este oxidrilo,
para que pueda polimerizar y llevar a cabo ese enlace fosfodiéster. Entonces, si no existe el oxígeno en esa posición, no hay polimerización y se corta ahí la amplificación. Entonces, al cortarse esa amplificación, nos está diciendo que hay una adenina, de acuerdo a la fluorescencia que emitan. Si se corta en esta otra posición, en esa posición hay otra adenina y así sucesivamente. Entonces vamos a ir nosotros haciendo la amplificación y cuando el fragmento se corte y solo llegue hasta ahí, nosotros identificamos que es la adenina. Y de igual manera, si en este caso, ¿en qué posiciones entonces se está mostrando? Está cada una de estas adeninas en esta secuencia de ADN. Y ¿qué es lo que usa cada uno de estos dideoxid? Utiliza marcadores fluorescentes de diferente color para que pueda emitir una fluorescencia en ese equipo termociclador y eso generar, en realidad, voy a pasar acá, es esta gráfica y de acuerdo a los colorcitos nosotros decimos si es negro es citosina, no, es azul, si es rojo es timina, si es amarillo es guanina y si es verde es adenina. Entonces nosotros podemos descifrar cuál es la secuencia de nucleótidos y en la actualidad se está utilizando la electroforesis capilar, es decir, se hacen capilares y estos capilares van a mostrar la fluorescencia y a través del equipo detector, a través de rayos láser, va a mostrar esta gráfica, estos resultados que nos van a permitir este cronograma o electrofenograma se llama, que está representando entonces la secuencia de nucleótidos, ¿no? Timina, guanina, citosina, y de esa manera nosotros desciframos qué nucleótidos están presentes. Es una metodología bastante específica y nos va a permitir encontrar sobre todo mutaciones, ¿no? Cambios o modificaciones en la secuencia genética. Entonces sirve sobre todo para detectar enfermedades de base genética, ¿no? O ver si está habiendo alguna modificación o amplificar. Es un método 100% seguro. En el exterior están usando la secuenciación con un método de detección del COVID porque pues esto al 100% específicamente nos dice que estamos amplificando esa secuencia de gen de ese virus, ¿no? De una región del virus. Bueno, hemos acabado. No sé si hay preguntas. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Me tengo que ir. Mañana, si hay preguntas, aclaramos cualquier cosa, por favor, ¿ya? Tengo clases prácticas, luego yo ya estoy retrasada. Hasta luego, chicos. Buenas tardes. Las preguntas me las hacen mañana. Hay una clase que vamos a hacer, como les dije, creo que les han comunicado, magistral. Nos vemos en la clase entonces. Hasta luego. Que les vaya bien. Buenas tardes.